Escribí una novela. Tras escribir la última palabra del último capítulo, me invadió una oleada de satisfacción. Al instante siguiente, un destello de luz fría brilló ante mis ojos. Allí estaba una mujer, de una belleza impresionante y una frialdad gélida. Me miró fijamente, con sus ojos como dagas, y me presionó un cuchillo de pelar en la garganta. «Tienes 3 minutos», dijo en voz peligrosamente baja. «Cambia tu historia». Ahora, de alguna manera, terminó quedándose en mi casa. Este es mi apartamento. Evelyn simplemente sonrió, cruzando una pierna larga con medias negras sobre la otra. «¿Y? No me voy». «¿Qué vas a hacer?» «Soy una novelista sin blanca, una don nadie». Y aunque maldecía los viejos y trillados clichés, escribía esta historia, este romance servil, para pagar las cuentas. En una historia típica como esta, la heroína, Evelyn Reed, no lograría reconquistarlo y terminaría miserable. «Uf, es como si fueran 2 personas distintas», murmuré. En un momento le está dando la espalda al chico, al siguiente ya no está, y ella tiene un trasplante de personalidad total. Es increíble. Me recosté en la silla de mi escritorio, pensando en todas las otras historias que había leído con la misma trama. Escribirlo así fue como sacarle los dientes. Y tomar al protagonista masculino. El tipo era un idiota. Firmas voluntariamente un contrato con una directora ejecutiva. Ella pone el dinero, tú la tapadera. ¿Cómo fue que de repente te enamoraste? ¿A qué se debe toda esa comida casera gourmet? ¿La atención constante y agobiante? ¿Los gestos románticos inesperados? Vaya, es una ejecutiva con mucho poder, no cualquiera. ¿Corazón solitario? Estás siendo raro. Todos saben que enamorarse del jefe es la regla número 1 de lo que no se debe hacer. Luego, cuando su antiguo amor regresa, se convierte en un desastre patético y deprimido. Llorando en un rincón. Un monólogo interior interminable de angustia. Uno pensaría que lo pasó peor que Hamlet. Y Evelyn, por Dios. Un gigante de la industria que de repente pierde la capacidad de juzgar a las personas. Su ex le susurra unas palabras dulces, y ella se lo traga a pies juntillas. Al final, no logra recuperar a su marido, pierde su empresa y todo se va al garete. Luché con ello, dudando. Escribirlo me pareció una tarea ardua. Tras una revisión rápida, moví el cursor para enviar el capítulo. Justo entonces, el monitor de mi ordenador emitió un pitido y la pantalla se disolvió en estática. ¿Qué demonios? Un pitido agudo y se quedó en negro. Me congelé. No. Grité. Mis 4000 eran un borrador. No ahorré. No ahorré. Toda esa basura que acababa de escribir, elaborada con tanto esmero, desapareció antes de que pudiera infligirla a mis lectores. ¿Tienen idea del desgaste mental que supone escribir esa basura? Empecé a golpear el lateral del monitor, rezando para que un reinicio forzado lo arreglara. De repente, un golpe en el chasis de la máquina fue respondido por un destello tan brillante que casi me cegó. Un momento después, parpadeé, intentando comprender qué había pasado. ¿Acaso había fruncido el ceño ante mi portátil? Mientras mis ojos se acostumbraban, un destello frío brilló ante mi rostro, seguido de un tenue aroma floral. Una figura estaba frente a mí. Al mismo tiempo, sentí la fría y suave presión del metal contra mi cuello. Tienes 3 minutos para cambiar tu historia. La voz era hermosa, pero glacial. Incliné la cabeza lenta y cuidadosamente. Era irreal. La mujer que me sostenía el cuchillo de pelar en la garganta era, sin duda, la mujer más hermosa que jamás había visto. Oye, hablemos de esto. Creo que no nos conocemos. ¿De qué se trata todo esto? Estaba intentando entender la situación, cómo entró en mi departamento de cerrajería y por qué me ponía un cuchillo en el cuello. La mujer frunció el ceño perfecto. Me miró. Aunque me cueste admitirlo, dijo con voz desgarradora, creo que sí. Eres heroína, Evelyn Reed. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Evelyn Reed? Sí, claro. ¿Quién se creía que era, una especie de idiota? Como si percibiera mi incredulidad, no se molestó en explicarme.
simplemente presionó la hoja 1 centímetro más. Bueno, cambiándola. Lo cambiaré. Tú mandas. Eres mi hermana. Incliné la cabeza para ver la pantalla, que había vuelto a la vida. El cuchillo me dificultaba un poco el movimiento. Señorita? ¿Podría mover el cuchillo un poco? Temía que un movimiento en falso fuera el último. Lo pensó un segundo y luego movió la hoja ligeramente. Vale, genial, gracias. ¿Así que dijiste que querías cambiar? ¿Qué tenías en mente?, pregunté, con la voz impregnada de una forzada deferencia. Mi vida estaba literalmente en sus manos. La mujer pensó unos segundos y luego señaló la pantalla con un dedo impecablemente cuidado. Justo ahí. Cámbialo para que adquiera Industrias Vance. Esta mujer estaba muy comprometida con el papel, ya se estaba metiendo en el personaje. O sea, te ves exactamente como describía Evelyn, pero no tienes que ser tan meticulosa. Entrecerré los ojos al leer el texto, frunciendo el ceño. No sé nada de eso. Los Vance son los antagonistas a mitad del juego. Son un factor clave en la trama. Si los compraras, la historia completa. No pude terminarla. El cuchillo estaba de nuevo en mi garganta. Cámbialo. Me temblaban las manos mientras escribía. Después de un rato. ¿Por qué tarda tanto?, preguntó, mientras la hoja se enfriaba. Tengo que pensarlo. Le expliqué frenéticamente. No puedo escribir lo que sea. Tiene que tener sentido, si no, toda la lógica narrativa se desmorona. No sé si lo entendió, pero se quedó en silencio. Un momento después, sentí que la presión en mi cuello se aliviaba un poco. Date prisa. Esa voz fría otra vez. Seguí escribiendo, reescribiendo toda la trama, palabra por palabra. Mucho tiempo después, dejé escapar un suspiro. ¿Listo? Vance Industries sufrió un grave fracaso en su proyecto. Se les acabó la financiación y fueron adquiridos por la empresa de Evelyn. Mientras hablaba, noté que su respiración se aceleraba. La miré. La mujer miraba la pantalla con una intensidad ardiente. Esta persona tiene que estar loca. Me dije a mí misma que llamaría a la policía en cuanto se fuera. Esto era demasiado peligroso. Ahora, haz que lo adquiera. Antes de que pudiera terminar, su cuerpo comenzó a brillar. Su expresión cambió, al instante siguiente, desapareció. Ruido. El bolígrafo de mi escritorio cayó al suelo. Esa mujer, de verdad, era Evelyn Reed. No tuve más remedio que aceptarlo. El protagonista de mi novela acababa de aparecer en mi apartamento y me apuntó con un cuchillo para exigirme que la reescribiera. Me quedé allí sentado en silencio. Esto era más que absurdo. Aún así, tenía que admitirlo, mi Evelyn podía ser una idiota, una malvada, una villana. Pero nunca fue fea. La versión de la vida real era un 10 sobre 10. Pero no era el momento de pensar en eso. No tenía ni idea de si volvería. ¿Y si volvía a aparecer de peor humor? Podría estar frito. Quizás. Miré mi novela. Una sonrisa lenta y maliciosa se extendió por mi rostro. Unos pequeños retoques a la trama no vendrían mal, ¿verdad? Algo así como que Evelyn Reed debe respetar y admirar a su creadora. Mis manos se cernían sobre el teclado, y mi sonrisa se volvió completamente sórdida. Si mi personaje podía salir de la pantalla, ¿qué más daba un poco de flexibilidad moral? Mis dedos volaban sobre las teclas, mis ojos reflejaban el brillo de la pantalla. 15 minutos después, me recosté, exhalando. Salvado. Enviar. Al ver lo que acabo de escribir, me pareció una obra maestra. Cualquiera que leyera esto se sonrojaría. Para cuando terminé, eran más de las 11. La emoción del día me había dejado exhausta. Después de una ducha rápida, me dejé caer en la cama y me quedé completamente dormida. Una clase a las 8 de la mañana. Me arrastré hasta el salón de conferencias. Chicos, empecé este programa la semana pasada. Es increíble. Tienen que verlo. Dios mío. Mi artista favorito dio un concierto la semana pasada.
Estaba buenísimo. Por fin me pasé ese juego. No tienes idea de lo difícil que fue el jefe final. Todos estaban charlando antes de que llegara el profesor. Ethan, ¿qué hiciste anoche? Te ves agotado. Levanté la vista. Era Sara, la presidenta de la clase, mirándome con preocupación. No es nada. Solo me quedé despierta hasta muy tarde jugando. Suspiró. ¿De verdad necesitas descansar un poco? Lo haré, lo haré. Sara me dirigió una última mirada preocupada antes de volver a su asiento. Solté un largo suspiro, apoyando la barbilla en la mano y mirando fijamente la pizarra. Mi mente, sin embargo, repasaba los sucesos de la noche anterior. ¿Fue todo un sueño? ¿Un personaje de novela apareciendo en el mundo real? ¿Amenazándome con un cuchillo para cambiar la trama? Quizás finalmente lo había perdido por escribir demasiado. Mientras pensaba, alguien me dio un codazo en el brazo. Joy, hoy vas con el look de artista pensativo. Lo miré, eligiendo mis palabras con cuidado. Chris, ¿tú crees? ¿Es posible que un personaje ficticio aparezca en la vida real? Chris se rió entre dientes, sacó un cartón de leche con chocolate y me lo dio. Lo tomé, le metí la pajita y empecé a beber. Sabes, creo que es posible, dijo, tomando un sorbo del suyo. Lo miré con los ojos abiertos de emoción. Chris solo sonrió, eso es lo que diría si estuviera loca. Tú y tus engaños. Gemí, dejándome caer sobre el escritorio. Chris golpeó la mesa. En serio, si eso pasara, quiero mi lista. Me refiero a mi casa, Hinks, quizás 2 veces de aquí. Su voz se fue apagando, pensando. Ah, y Tifa Lockhart, sin duda Tifa. Le aparté la cara cuando se acercó. ¡Qué avaricioso eres! Uno no te basta. Chris solo rió, frotándose la mejilla. Oye, estoy siendo modesto. Si aparecieran los personajes de lo que escribo, estaría en serios problemas. Lo miré de reojo. Lo que Chris escribía jamás pasaría del departamento legal de una editorial. Me miró. Ambos sonreímos con suficiencia. La misma palabra resonó en nuestras mentes. Degenerados. Las clases del día terminaron rápido. No tenía el horario completo. Compré comida para llevar de camino a casa y volví a casa con dificultad. Abrí los envases, el aroma inundó mi pequeño apartamento. Pollo frito, una Coca-Cola grande, chow mein y unas brochetas de barbacoa. Luego abrí Netflix para ver algo. Perfecto. Estaba disfrutando, absorto en mi serie, cuando no me di cuenta de que la pantalla de mi ordenador, que había dejado encendida, se encendió. Al instante siguiente, una sensación familiar me rozó el cuello. Córtalo, dije, dándole un manotazo sin mirar. Pero un segundo después, el objeto volvió a presionarme la piel. Fue entonces cuando mi mente finalmente lo captó. Mi cabeza giró con rigidez robótica. Me encontré con la mirada gélida de Evelyn Reed. Jaja, ¿ya comiste?, balbuceé, completamente perdido. Para mi sorpresa, Evelyn simplemente guardó el cuchillo y se sentó a mi lado. Sin la menor cortesía, agarró mi chow mein y empezó a comer. El pollo frito siguió, desapareciendo pieza por pieza. Sabe igual que en mi mundo, dijo, dejando escapar un pequeño y delicado eructo y limpiándose la boca con una servilleta. Me agaché a un lado, observándola con desgana devorar mi cena. ¿Los directores ejecutivos comen estas cosas?, pregunté confundido. Evelyn me miró como si fuera idiota. Los directores ejecutivos son personas. Tenemos que comer. A veces, cuando trabajo hasta tarde, pido cosas así para todo el equipo. Me miró con una pizca de confusión en los ojos. ¿No deberías saber todo esto? Caramba, creadora. Tenía razón. Me rasqué la cabeza y me reí. Bueno, muchas cosas se pasan por alto. No puedo escribir sobre cada detalle de tu vida. Evelyn soltó una breve y aguda carcajada. Así que podrías escribir sin más que me casé de mentira, que me comporté como una completa idiota cuando mi antiguo amor regresó,
que me manipulé con palabras dulces y que finalmente me di cuenta de que estaba enamorada de un falso marido, llena de arrepentimiento y destinada a un final trágico. Levanté un dedo. Técnicamente, ya estabas enamorada de él. No te diste cuenta hasta después. Me acaricié la barbilla, pensativo. O quizás solo eres un jugador, engañándolos a ambos. No puedes renunciar a la estabilidad de tu marido, pero también te gusta el chico malo de tu ex. Es una perspectiva bastante común. Asentí, satisfecha con mi análisis. Evelyn resopló, mirándome con desdén. Esa es la fantasía de tipos como tú. Una forma de vivir tu sueño de que una poderosa directora ejecutiva se enamore de ti. Ahora sí que me ofendí. Oye, no es solo cosa de hombres. Lo ves en las novelas románticas escritas para mujeres todo el tiempo. El multimillonario melancólico que se enamora de una chica común y corriente. El director ejecutivo con un viejo amor que tortura a la heroína. A mucha gente le gusta ese rollo. Les encanta la angustia. Evelyn se inclinó y me agarró del cuello. Así que simplemente seguiste la corriente. Levanté las manos en señal de rendición. ¿Qué otra opción tengo? Hay que admitirlo, es el tipo de historia que enfurece tanto a la gente que no puede dejar de leer. Necesitan ver cómo termina para librarse de esa frustración. Sabes que es una basura, pero la tragas de todos modos. Levanté un dedo, sonriendo. Todo es manipulación emocional. Evelyn me soltó, cruzó las piernas y dijo con desdén, ¿así es como ganan dinero? En ese caso, les pago. ¿Cuánto cambiar el final? Se me iluminaron los ojos. Vaya idea. La miré. Bueno, mándame 50.000 por Venmo y ya veremos. Evelyn arqueó una ceja. Un destello de desprecio en sus ojos. Mírate, apuntando tan bajo. Buscó su teléfono en el bolsillo, lo buscó a tientas un momento y luego su expresión se volvió incómoda. Olvidé mi teléfono. Te doy mi tarjeta de crédito. Empezó a buscar su billetera, pero su mano se paralizó a mitad de la búsqueda. Me miró con expresión tensa. Mi tarjeta de crédito. Parece que también la he olvidado. Suspiré y negué con la cabeza. De todas formas, no habría funcionado. Tu tarjeta bancaria no sirve aquí. ¿Los bancos de tu mundo? Me los inventé. No existen. Evelyn, sintiendo que mi respeto por ella se desvanecía poco a poco, se impacientó. No importa. La próxima vez, traeré efectivo. Todo lo que quieras. 100 millones de dólares. Evelyn me miró fijamente un instante y luego explotó. ¿Qué descaro tienes? Me burlé, mirándola con fingido desdén. Entonces no hagas promesas que no puedas cumplir. Ambos nos cruzamos de brazos, mirándonos fijamente. Tras un largo silencio. Por cierto, Evelyn preguntó de repente, ¿cambiaste la trama después de que me fui la última vez? Me quedé desconcertado. Negué con la cabeza. No, solo. Mientras hablaba, me di cuenta de que Evelyn no había cambiado según mis sórdidas modificaciones. ¿Será posible? Enseguida fui a mi ordenador y empecé a revisar los capítulos. Volvió a la página anterior. Todos los cambios, los que Evelyn exigió y los que yo hice después, habían desaparecido. ¿Qué pasa?, preguntó Evelyn en voz baja, mirando la pantalla por encima de mi hombro. Suspiré y mis manos cayeron flácidas a los costados. No lo sé, pero juro que no lo volví a cambiar. Créanme o no. Evelyn me miró fijamente un momento y luego dijo, «Te creo». La miré sorprendido. ¿Así sin más? ¿Y si miento? Evelyn resopló con seguridad. Es la intuición de un director ejecutivo. Además, añadió, si pudieras cambiar las cosas tan fácilmente, ya me habrías escrito para que estuviera perdidamente enamorado de ti o sufriendo un destino horrible en cuanto me fuera. ¡Guau! Me encogí, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Tiene esta mujer superpoderes? ¿Cómo es que me conoce tan bien? Ignorando mi expresión de asombro, miró la computadora. Sospecho que los cambios que hagas deben ser lógicos y plausibles. Tiene sentido.
Con ese pensamiento, empecé a escribir de nuevo. Bueno, probemos con algo pequeño. ¿Qué te parece si te cambiamos el color del pelo? Me giré para mirar a Evelyn, pidiéndole su aprobación. Ella lo consideró y asintió para que siguiera adelante. Bien, escribí, cambiando la descripción del color de su cabello en los pocos capítulos donde se mencionaba. ¿Listo? Presioné Enter y envié el capítulo. Al ver que estaba en revisión, sonreí. ¿Eso es todo? Evelyn se inclinó sobre mí. El aroma fresco y limpio de su cabello y la suave presión de su brazo tan cerca me hicieron apartarme instintivamente. Sí, ahora solo queda esperar a que aprueben el capítulo y ver qué pasa. Evelyn asintió lentamente y luego miró mi pantalla con los ojos entrecerrados. ¡Guau! ¿Ya has escrito hasta aquí? Tu historia está sincronizada con mi mundo en tiempo real. Miré el capítulo que señalaba. La historia acababa de empezar, todavía en la fase en la que Evelyn estaba conociendo al protagonista masculino. Las historias más tortuosas no son las que empiezan con tristeza. Son aquellos cuyo comienzo es tan dulce y puro que la inevitable caída es mucho más dolorosa. Es como esos dramas trágicos. Si empiezas con el protagonista ya sufriendo, no tiene ningún impacto. Pero si dedicas gran parte de la historia a construir esta hermosa y perfecta relación, detallando cada paso del viaje emocional, solo para que todo se derrumbe en la oscuridad, ese es el problema. Así que la siguiente parte de la historia es que yo creo que este chico, Leo, es una buena pareja y firmo un contrato de matrimonio con él. Dijo Evelyn. Le expliqué con timidez. Ese es el plan. Evelyn me lanzó una mirada que podría congelar el fuego. Añadí rápidamente, tengo que hacerlo. Por la trama. En fin, ¿cómo sabías que iba a escribir eso? De repente, me surgió la pregunta. Aún no había escrito las últimas partes de la historia. ¿Cómo sabía lo que venía? Evelyn arqueó una ceja y respondió con indiferencia, no lo sé. Después de que, inexplicablemente, terminé en tu mundo, toda esta información simplemente apareció en mi cabeza. Ya veo. Le di vueltas. Si un personaje ficticio pudiera materializarse en mi apartamento, supongo que todo era posible. Pero, ¿por qué vino aquí en primer lugar? Evelyn entonces cogió una uva del tazón de mi escritorio y se la metió en la boca. Debo admitir que la forma en que lo hizo fue sorprendentemente atractiva. Asqueroso. Evelyn escupió la piel de la uva en una servilleta. ¿No puedes comprar fruta decente? Una nube oscura se formó en mi cara. Tómalo o déjalo. No tengo exactamente tu presupuesto. ¿Eres el director ejecutivo, recuerdas? Debería reescribirla hasta la pobreza. Cuando alcancé a tomar las uvas, Evelyn me arrebató el tazón entero. Se metió otro en la boca. Bueno, da igual. Apenas son comestibles. Ella rió levemente. Si tuviste un creador como yo, me pregunto por qué no te escribió para que fueras un poco más rico. Le quité importancia con un gesto de la mano. A mí también me gusta saberlo. Si alguna vez lo conoces, pregúntale por mí. Ya lo sabes. Se sentó en mi escritorio, balanceando las piernas como si no le importara nada, comiéndose mis uvas. Suspiré. Volviendo al tema. ¿Pasó algo extraño antes de que vinieras? Quería saber la verdad sobre su viaje dimensional. Evelyn adoptó una expresión pensativa, tocándose la barbilla con su dedo largo y delgado. En ambas ocasiones, estaba en mi oficina revisando documentos. Sentí una extraña sensación al tomar el cuchillo de pelar de mi escritorio, y de repente, estaba aquí, mirándote. Ella balanceaba las piernas, el dobladillo de su falda tubo dejaba entrever fugazmente su muslo. Sus piernas, enfundadas en medias negras, eran largas y esbeltas, pero perfectamente tonificadas. Oye, ¿puedes bajar de ahí? No pareces un director ejecutivo ahora mismo, dije, intentando romper el hechizo. Evelyn solo sonrió con suficiencia, burlándose de mí. Oh, ¿no te gusta? Pensé que este era tu tipo favorito. ¿De qué hablas? Mentira, balbuceé, comprendiendo mi error. Saltó del escritorio y se inclinó hacia mí. El aroma a jazmín llenó el aire. Me equivoco,
susurró. Ya me has visto entero, ¿verdad? Incluso sabes qué ropa interior llevo. ¿De qué hablas? ¿Te he visto alguna vez? Agité las manos frenéticamente, desesperada por defender mi honor. Si de verdad lo hubiera hecho, bien, pero no me incriminarían por algo que no hice. Evelyn se enderezó, con una leve risa escapándose de sus labios. ¿Verdad? Eres el creador de mi mundo. Sabes qué ropa uso, cuáles son mis medidas. Lo sabes todo, ¿verdad? Vaya, tenía razón. Me quedé sin palabras. No te equivocas. La miré, con una extraña sensación burbujeando en mi interior otra vez. Abrí la boca para hablar, pero la cerré. Evelyn vio mi vacilación y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. ¡Ay! ¿Ya no puedes contenerte? ¿Lista para actuar? Claro que no. Levantó suavemente el dobladillo de su blusa, revelando un trocito de piel pálida y suave. Está bien si quieres, ronroneó. Abrí los ojos de par en par, soltó una risita suave y reveló el cuchillo que tenía escondido en la manga. Pero primero tendrás que superar esto. Suspiré y la miré. No recuerdo haberte escrito con esta personalidad. Evelyn volvió a reír, con los ojos brillantes de diversión. Ah, ¿y qué tipo de personalidad creías que debía tener? Pensé un momento. ¿Distante? O tal vez una idiota irascible e infiel. De verdad que no me tienes muy en alta estima, ¿verdad? Resopló, se acercó al sofá y se sentó. Cruzó las piernas, ocultándolo todo con elegancia. Sabes, yo también soy una persona, dijo de repente, con la mirada profunda y seria. Y como soy una persona, no puedo resumirme en unas pocas líneas de descripción ni en un puñado de rasgos de carácter. Es cierto. Tenía que admitirlo. Cuando escribía, solo me centraba en los acontecimientos importantes. Nunca detallaba cada comida, cada noche de sueño, cada persona que conocía. Evelyn se movió, cruzando la otra pierna. Además, ahora que estoy aquí, en este mundo, y ambos sabemos que lo que escribes no es inamovible, ¿es tan extraño que tenga esta personalidad? La miré un buen rato y luego negué con la cabeza. No, no es extraño. Sonrió levemente. ¿Listo? Tú concéntrate en tus repasos, yo me concentro en vivir mi vida. Cada uno hace lo suyo. ¿No es mejor? Al verla tan relajada, me pareció extraño. Quería preguntarte. ¿No te da miedo descubrir que todo tu mundo es falso? Mientras lo decía, la mirada de Evelyn se fijó en la mía. Te equivocas en algo. ¿Qué? Me explicó, mi mundo no es falso. Evelyn se recostó en el sofá, mirando el cielo por la ventana. Quizás para ti, mi mundo sea solo algo que escribiste. Pero para mí, es un lugar real y tangible. Así como no se puede escribir cada detalle, ¿significa eso que nos quedamos paralizados cuando no escribes sobre nosotros? Obviamente no. Al escucharla, sentí una profunda comprensión. Tienes razón. Estaba siendo superficial. Evelyn se rió. No pasa nada, te perdono. Después de todo, solo eres un escritor pobre y con dificultades. Ja, dejé escapar un suspiro. Eso casi roza un ataque personal, ¿sabes? Ella solo se rió y negó con la cabeza. La verdad es que es muy divertido hablar contigo. De repente, se levantó y se estiró. Bueno, me tengo que ir. Siento que empiezo a irme. ¿Qué? ¿Me extrañarás? ¿Bromeas? ¿Por qué iba a extrañar a la persona que me amenazó con un cuchillo de pelar? Evelyn arqueó una ceja. Tienes razón. Bueno, nos vemos luego. ¿Ves? Antes de que pudiera terminar, desapareció con un suave pop. Me quedé mirando los ollejos de uva en el suelo y parpadeé. Qué manera tan original de salir. Además, ¿no podías haberte llevado a la basura? Miré el desorden en mi escritorio y suspiré. La aparición de Evelyn fue un shock enorme para mí. Durante los días siguientes, seguí revisando los cambios que había hecho. El capítulo fue aprobado y el contenido no se había revertido. No tenía ni idea de por qué.
Sin embargo, la sección de comentarios estaba a reventar. Los lectores debatían por qué el autor le había cambiado el color de pelo a Evelyn de repente. ¿Es esto como el fetiche de la autora o algo así? Es bastante específico. Oye, la verdad es que me gusta este color. Ese azul grisáceo le queda genial. Se ve bien, pero ¿no es un poco exagerado? Oye, estamos leyendo ficción. ¿De verdad buscas realismo? Leyendo los comentarios, me puse a pensar. ¿Por qué no se revirtió el cambio esta vez? Simplemente no sabía si realmente había cambiado para Evelyn en su mundo. Tendría que esperar a que volviera para saberlo. Pero esta vez ya había pasado tiempo. Habían pasado varias semanas desde su última visita. Revisé mi computadora, pero no había rastro de ella. Estaba distraído en mi escritorio cuando Chris me dio un codazo en el hombro, acercándome una caja de pollo frito. ¿Qué pasa? Parece que no has comido en días. Pinché un trozo de pollo con una brocheta de madera y me lo metí en la boca. Disfrutando del sabor, miré al jefe de departamento que hablaba monótonamente al frente de la sala. ¿No te da miedo que te reprendieran por comer tan descaradamente en medio de una reunión?, murmuré. Chris me miró fijamente antes de volver a mirar al frente. No eres quien para hablar. ¿Qué estás masticando? Conocimiento. Sí, lo que sea. Tomó un trozo y luego señaló. Mira eso. Ese tipo está tomando una olla caliente autocalentable. Mire. Era cierto. Una columna de vapor blanco salía del escritorio del estudiante. Sinceramente, dijo Chris, si la administración no insistiera en realizar estos seminarios obligatorios de salud mental durante la hora del almuerzo, la gente no tendría que traer la comida. Observé al jefe de departamento continuar su monólogo y asentí. Buen punto. Justo entonces, oí un fuerte gruñido estomacal en la fila de delante. Parecía que todos estaban hambrientos. Miré a Chris. Él asintió. Tomé una brocheta limpia, pinché un trozo de pollo y le di una palmadita en el hombro a la persona que tenía delante. Aquí Sara. La persona frente a mí era, por supuesto, Sara. Se puso rígida y luego se giró, con el rostro ligeramente sonrojado. Ella agitó las manos. No, está bien. No tengo hambre. Como si fuera una señal, su estómago emitió otro rugido fuerte. Su rostro se puso aún más rojo. Sonreí. Vamos, tómalo. Tenemos de sobra. Sara dudó, pero al final lo tomó. Gracias. Ella asintió levemente, luego se dio la vuelta y empezó a mordisquear el pollo. Chris y yo intercambiamos una mirada y una sonrisa. Luego nos atiborramos de varios trozos más. ¡Qué rico! ¿Me das un trozo? Claro. Dije alegremente, tomando un trozo para dárselo. Entonces me quedé paralizado. El dueño de la voz me sonreía. ¿Tú? ¿Yo? Bromeó, haciendo un puchero juguetón. La persona allí parada era nada menos que Evelyn Reed. Me quedé atónito. ¿Por qué estaba aquí después de tanto tiempo? Ethan, ¿qué pasa? Chris notó que no me había dado la vuelta. Me miró a mí y luego a Evelyn. Nos miró de un lado a otro con una expresión pensativa en el rostro. Un momento después, me acercó el resto del pollo frito. Tomen, compartan. Dicho esto, se dio la vuelta y empezó con su wrap de pollo. Miré la caja de pollo que tenía en las manos, luego a Evelyn. Ella se rió, cogió una brocheta y se ensartó un trozo. Delicioso. Un sendero a través del verde del campus. ¿Cómo me encontraste aquí?, y pregunté, mirando a Evelyn, que caminaba a mi lado, con las manos a la espalda, contemplando el paisaje. Suspiré. La belleza de Evelyn no era ninguna broma. Durante el descanso entre clases, al menos 7 u 8 chicos habían intentado conseguir su número, y mientras caminábamos por el campus, nos bombardeaban constantemente con miradas de asombro y admiración. Algunos chicos tenían la confianza suficiente para acercarse y confesar sus sentimientos, solo para ser brutalmente rechazados. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. Ni siquiera se fijaría en un pececillo.
Aún así, caminar a su lado era mucha presión. La llevé a una zona menos concurrida. Ante mi pregunta, Evelyn sonrió. Fue fácil. Encontré la información de tu escuela en los archivos de tu computadora. Me pareció lógico. Tenía tareas y materiales antiguos guardados en mi laptop. Sería muy fácil encontrarme. Se me ocurrió otra idea. ¿Intentaste cambiar la historia tú mismo? Si hubiera estado en mi ordenador, esa habría sido su prioridad. Evelyn suspiró. Lo intenté. Me miró. Pero los cambios se revierten inmediatamente. Supongo que eres el único que puede editar esta historia. Saqué mi teléfono para comprobarlo. El texto no cambió. Mientras miraba, Evelyn inclinó la cabeza. No confías en mí, dijo con una sonrisa, mientras se acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja. Soy una persona muy honesta. Ni siquiera hice clic en esos marcadores que guardaste en esa carpeta oculta. Me puse pálida y luego roja como un tomate. Esos son para investigación académica. Los ojos de Evelyn se entrecerraron en una sonrisa. Lo sé. Por su cara, apuesto a que le había salido todo bien. Bueno, da igual. Haz lo que quieras. Me di por vencida. Fue entonces cuando finalmente noté algo que antes me había sorprendido demasiado. Tú. Cabello. Mi cabello. Evelyn giró un mechón. ¿Apenas te das cuenta? ¿Qué te parece? Es genial, ¿verdad? Echó la cabeza hacia atrás, y los mechones con reflejos azules y blancos brillaron a la luz del sol. Sí, se ve muy bien. Abrí la sección de comentarios de ese capítulo en mi teléfono. Tengo una teoría, dije. Evelyn me miró con curiosidad. ¿Qué pasa? Señalé los comentarios. Este cambio era diferente del anterior en varios aspectos clave. Primero, el cambio era plausible. El color del pelo no afecta realmente la trama. Y como dije, no puedo escribir todos los detalles de tu vida, lo que significa que siempre hay variables cuando se trata de ti. En segundo lugar, este cambio fue un éxito entre los lectores. Obtuvo mucha interacción positiva. La expresión de Evelyn se tornó seria. La miré a los ojos. Supongo que cualquier cambio debe ser aprobado por los lectores. El último, donde se adquiere esa empresa, fue un cambio demasiado drástico. Después de terminar, esperé a que lo procesara. Evelyn se cruzó de brazos, sumida en sus pensamientos. Después de un momento, tienes razón, pero necesitaremos hacer más pruebas para estar seguros. La miré y sonreí. ¿Qué? Preguntó confundida. Le señalé el rabillo del ojo y le di mi teléfono. Mira, tomó el teléfono, confundida, y luego abrió los ojos de par en par, sorprendida. Tengo un lunar junto al ojo. Lo expliqué y lo añadí anoche. Ya está causando mucha controversia en línea. No sé si Evelyn estaba escuchando. Estaba demasiado ocupada examinando la marca en la cámara de su teléfono. ¿Sabes? Se ve bastante bien. ¿De verdad es eso lo importante ahora? Suspiré. Evelyn, sin embargo, no le importó en absoluto. ¿Por qué estás tan tensa? Oye, Sara, en vez de preocuparte por el futuro, deberías disfrutar del presente. Me reí, y fuiste tú quien me amenazó con un cuchillo, desesperada por cambiar la historia. Evelyn negó con la cabeza. Estaba un poco estresado antes, lo admito. Era un entorno nuevo y extraño, pero lo pensé. Si puedes cambiar mi mundo con solo pulsar unas teclas, ¿para qué preocuparme? Mejor disfruta de la libertad que tengo en este mundo. Al mirarla, sentí una punzada de tristeza. ¿Era esta actitud despreocupada solo una máscara de desesperación? En ese momento, Evelyn se acercó a mí. Sonrió. Además, se me acaba de ocurrir una gran manera de resolver este problema para siempre. ¿Cuál es? Tenía muchas ganas de saberlo. Es decir, matarte. Al instante siguiente, el cuchillo de pelar de su manga salió disparado, directo hacia mí. Estaba demasiado cerca. No tuve tiempo de esquivarlo.
Solo pude observar cómo la cuchilla se hundía en mi estómago. ¡Ay!, la miré horrorizado. ¿Por qué? Creía que nos llevábamos bien. Evelyn soltó una suave carcajada, retorciendo el cuchillo con más fuerza. ¡Ay, mi querido creador, qué ingenuo eres! Si estás muerto, nuestro mundo por fin podrá crecer solo. Su risa se volvió frenética. Esa será la verdadera libertad. Tras mi muerte, la figura de Evelyn comenzó a desvanecerse. Regresó a su mundo, creyendo que por fin se había liberado del control de la voluntad ajena. Pero cuando miró al cielo, ya era demasiado tarde. El cielo empezó a agrietarse y a desmoronarse. Entonces todo a su alrededor, los altos edificios, la multitud risueña, empezó a desaparecer. Observó cómo sus propias manos se volvían translúcidas, hasta que solo quedó su rostro. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Me equivoqué? Y entonces, con una última ola de aniquilación, todo desapareció. Bien, ¿terminaste? Que se haya divertido. Miré a Evelyn, que seguía riendo como un loco, con su propia narración dramática. Se comportaba menos como una directora ejecutiva y más como una niña de teatro. Ni siquiera su belleza impedía que la gente la mirara como si estuviera loca. Los transeúntes nos señalaban, sobre todo al cuchillo que me sobresalía del estómago. Evelyn se reía tanto que las lágrimas le corrían por la cara. Extendió la mano, agarró el mango y me arrancó el cuchillo del estómago. Ja, gracias por seguirme la corriente. Me levanté la camisa para revisar el lugar donde me habían apuñalado. Había una pequeña marca roja. Antes, en el aula, Evelyn me había rogado que representara esta escena con ella. El cuchillo era un accesorio, una hoja retráctil con el filo romo. Estaba diseñado para parecer amenazante, pero era completamente inofensivo. A menos que intentaras clavárselo a alguien en el ojo. La miré exasperado. Ella solo me dedicó una sonrisa de disculpa. Te invito a cenar. ¿Qué te parece? Tenía mis dudas. ¿Trajiste dinero esta vez? Ante mi pregunta, Evelyn se rascó la cabeza y sonrió tímidamente. No. Me di cuenta de que no puedo traer nada de mi mundo, excepto a mí mismo y la ropa que llevo puesta. Finalmente me di cuenta de que no llevaba joyas, ni siquiera aretes. Bueno, supongo que es considerado. Al menos te dejan quedarte con la ropa. Evelyn sonrió. Sí, pero está bien. Incluso sin dinero, con mis habilidades, puedo hacer una fortuna en un santiamén. Parecía increíblemente segura de sí misma. Por alguna razón, tenía mis dudas. Ella vio mi expresión y se erizó. ¿No me crees? Sonreí y agité las manos. No, te creo. Claramente no lo hizo. Se cruzó de brazos. No lo hagas. Es una pena no tener más tiempo. Creo que me voy. Si no, te demostraría lo que puedo hacer. Mientras hablaba, su figura comenzó a desvanecerse. Nos vemos. Pió, saludando. Sonreí y le devolví el saludo. Adiós. Nuestras miradas se cruzaron, ambas sonriendo. Un momento después, el cuerpo de Evelyn se solidificó inexplicablemente. Se tocó los brazos, desconcertada. Dije, hasta luego. ¿Cómo es que te volví a ver tan rápido? Estaba igual de confundido. ¿Qué demonios estaba pasando? Así que, por alguna razón, estás atrapado aquí. No puedes volver. Miré a Evelyn, que devoraba felizmente un trozo de pastel. No es del todo exacto. Quizás esta vez me quede más tiempo. Esa también es una posibilidad, dijo, dándole otro mordisco enorme. Suspiré. No recuerdo haberte escrito con esta personalidad. O este estómago insondable. Evelyn frunció el ceño. Solo has escrito unos pocos capítulos. Apenas empezaste la historia. ¿Cómo puedes decir que conoces mi personalidad? Ella masticaba su pastel, con una expresión de pura felicidad en su rostro. Además, ahora que estoy en este mundo, ¿de verdad crees que todo saldrá según tu guión? Su pregunta me hizo reflexionar.
Le había cambiado el pelo con éxito y le había añadido un lunar, pero eran detalles menores. Ahora, Evelyn estaba aquí en persona. Esto no formaba parte de mi plan. Ahora era una persona real. No alguien a quien pudiera cambiar con unas pocas palabras. Miré por la ventana el tráfico interminable. ¿Quién sabía que me depararía el futuro? ¿Me das otra rebanada?, preguntó Evelyn. Miré su plato. Estaba impecable. Me sequé la cara y asentí. Después de comer, llevé a Evelyn a mi apartamento. Parecía que se había quedado aquí un tiempo. Necesitaría un lugar donde quedarse. Así que puedes. Gracias, no me importa si lo hago. Evelyn entró corriendo en mi habitación y se tiró en mi cama. ¡Qué cómoda! Mi mano, que apuntaba hacia el sofá, se quedó paralizada. La bajé lentamente. Me apoyé en el marco de la puerta, observándola rodar por el colchón como una niña pequeña. Aunque claro, debía de tener más o menos mi edad. En una novela, era perfectamente plausible que alguien tan joven fuera director ejecutivo. La cama de tu casa debe ser mucho más cómoda, ¿verdad? Me imaginé la casa de Evelyn como una enorme villa con un colchón carísimo. Dejó de rodar y se incorporó, sacudiendo la cabeza. No. ¿Qué quieres decir? Se incorporó, con las piernas abiertas. Puede que sea director ejecutivo, pero mi empresa sigue siendo una startup. Estoy saturado de trabajo, siempre ocupado. Así que casi siempre duermo en mi oficina, en un pequeño catre que preparé. Apenas he dormido en la cama grande de la villa que compré. Evelyn me contó su historia. Estaba aprendiendo muchísimo sobre aspectos de su vida que desconocía. La trayectoria empresarial que había resumido en una sola frase era, en realidad, la historia de su lucha y sus dificultades. Y su historia, que ni siquiera había escrito aún, era aún más trágica. Soy huérfana. Terminé la escuela con la ayuda de programas sociales. Después de empezar a trabajar, solo quería contribuir. Por suerte, tuve una oportunidad. Aceptaron una idea que propuse y recibí una gran inversión. Poco a poco, mi empresa creció y por fin pude ayudar a más niños y personas necesitadas. La sonrisa de Evelyn era sincera. Al escuchar su historia, se me hizo un nudo en la garganta. Según mi plan original, Evelyn se suponía que se casaría con un falso por despecho y luego abandonaría a su marido cuando su antiguo amor regresara. Al final, tendría una vida miserable. Viendo a la verdadera Evelyn ahora, no podía imaginarla haciendo nada de eso. Claro que no. Aún no lo había escrito. Uf. Suspiré profundamente. Evelyn me miró preocupada. ¿Qué pasa? ¿Estás molesta por algo? La miré y de repente sonreí. Sí. Me molesta que me hagas dormir en el sofá. La cara de Evelyn se iluminó con una sonrisa traviesa. Se metió bajo las sábanas, revolvió un momento y luego asomó la cabeza, dejando un espacio vacío a su lado. Se incorporó sobre los codos, dejando al descubierto sus hombros blancos, y tapó el hueco. No digas que no te guardé un sitio. Vamos, si te atreves. La miré sonreír. Estaba totalmente atrapada en mi engaño. Maldije por dentro. Luego suspiré y me di la vuelta para irme. Oye, tú, ya voy. Me di la vuelta y me lancé sobre la cama, justo frente a la mirada atónita y aterrorizada de Evelyn. Al final, me quedé tumbada en una cama improvisada en el suelo, frotándome la huella en la mejilla. ¿Tenías que patear tan fuerte? Evelyn estaba envuelta en la manta, con el aspecto de una damisela en apuros. Bueno, no debiste haberme atacado así. Acabas de atacarme. Pervertido. Me indigné. ¿Cómo iba a saber que estabas desnudo ahí abajo?, pensé. No me atreví a terminar la frase. La imagen se me quedó grabada en la mente. Eso es todo. Estoy arruinado para el matrimonio. Evelyn se quejó. Te vas a casar conmigo, bromeé. Todo el mundo conoce el dicho. En el mundo de los rompecorazones, Evelyn Reid reina suprema. Evelyn levantó la cabeza de la cama. Sus ojos se clavaron en mí. He estado leyendo novelas como las tuyas y me enfurecen muchísimo.
¿Qué tiene de malo el nombre Evelyn? Hace mucho tiempo, era símbolo de amor puro y hermoso. Todavía quedan Evelyns buenas y puras por ahí. Soy una de ellas. Redimiré el nombre Evelyn. Estaba llena de furia justa. Solo sonreí. Bueno, entonces, enséñame lo que tienes. Se volvió a acostar. La observé un momento, luego negué con la cabeza y sonreí, apagando la luz. Bueno, una semana después. Lo estás haciendo mal. Venga, déjame. Tomé el control de Evelyn y comencé a mover al personaje en la pantalla. Evelyn permaneció en silencio, observándome navegar por los niveles. ¡Guau, qué buena eres!, exclamó con los ojos brillantes, pegada a la pantalla. De vez en cuando, emitía chillidos de emoción. Durante la última semana, habíamos hecho la compra, cocinado juntas, jugado videojuegos y salido a pasear. A veces incluso venía a la universidad a buscarme, con la excusa de querer revivir la vida estudiantil. Nos sentábamos juntas en clase, aunque no entendía casi nada. Estaba contenta con solo estar allí. Un mes después. ¿Qué tal camarones estofados y pollo con champiñones para cenar esta noche?, gritó, con delantal y el pelo recogido en una coleta. Estaba ocupado con su informe. Cuando llamó, me levanté de un salto. Te ayudaré. Evelyn me indicó que volviera a mi asiento. Termina tu informe. Ese profesor es muy estricto. ¿Qué harás si no haces un buen trabajo? Déjame demostrarte de qué pasta estoy hecha, dijo, flexionando el bíceps. Bien, veamos qué tienes. No te decepcionarás. Evelyn desapareció en la cocina y empezó el rítmico sonido de los cortes. Tenía que admitirlo. Era una cocinera fantástica. 3 meses después. Eres terrible en esto. En la pantalla, el personaje de Evelyn destruyó por completo el mío. Aprendió rápido. Aprendió casi todo lo que le enseñé casi al instante. Al mismo tiempo, yo también aprendí mucho de ella. Después de cenar, estábamos en el sofá, mirando nuestros teléfonos. Le había comprado a Evelyn un teléfono nuevo para que pudiéramos mantenernos en contacto. Ethan, esta novela es una tontería, dijo. Incluso estaba empezando a entender nuestra jerga. ¿Es que no hay policía en este mundo? Esta gente hace lo que quiere. Y un protagonista nunca llama a la policía. Es exasperante. Eché un vistazo a lo que estaba leyendo. Era una de esas novelas románticas oscuras y crudas donde la lógica se desvanece en favor de la angustia pura. Deja de leerlo. Solo te hará sentir miserable, le aconsejé. Pero Evelyn se negó a rendirse. Ni hablar. Aún no he visto al malo recibir su merecido. Necesito cerrar el capítulo. La próxima vez, salta al final. De todas formas, la parte central siempre es la misma. Probablemente puedas adivinar qué pasa. Ethan, eres un genio. No es nada, la verdad. Y así, pasamos otro fin de semana tranquilos juntos. O se suponía que debíamos hacerlo, hasta que... ¿Qué pasa? ¿Por qué está Chris aquí? Miré por la mirilla y lo vi afuera. Empecé a dar vueltas por la sala. Evelyn seguía allí. ¿Cómo se suponía que iba a explicar esto? ¿Novia? ¿Podría? Mientras yo entraba en pánico, Evelyn estaba completamente tranquila. Estaba comiendo pollo frito, mirándome divertida. ¿Hay alguien en la puerta? ¿Por qué no abres? Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Ya lo traigo. Ya lo traigo. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, extendí la mano para detenerla. No vi el coche de juguete en el suelo. Mi pie aterrizó sobre él, las ruedas giraron y caí rodando hacia atrás, arrastrando a Evelyn conmigo. ¡Pum! Una punzada de dolor me recorrió la espalda. Pero había un problema mayor. Evelyn y yo ahora éramos increíblemente cercanas. Nuestras narices casi se rozaban. Sentíamos el cálido aliento del otro. Parpadeé. Evelyn parpadeó. Nos pusimos rojos de ira. Levántate primero. Yo me levantaré primero.
Dijimos al unísono. La cara de Evelyn se puso aún más roja. Se impulsó para levantarse, pero se le resbaló la mano y volvió a caer sobre mí. Esta vez, su cabeza descansaba sobre mi pecho. ¡Pum! ¡Golpe! 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 Mi corazón latía con fuerza. Esperaba que no lo oyera. Al instante siguiente, se puso de pie. Lo siento, tengo que ir al baño. Huyó. Tenía la cara roja. Estuve tirado en el suelo un buen rato. Me vendría bien un poco de ayuda. Me dolió mucho. Para cuando me levanté y abrí la puerta, Chris ya no estaba. Había una bolsa de fruta colgada del pomo. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Oye, mis padres me dieron esto. Pensé en compartirlo. ¡Qué tierno! Chris, eres el mejor amigo que un chico podría tener. La respuesta llegó al instante. Mi sonrisa se congeló. Aún prefiero que me llames papá. Escribí despacio, piérdete. Después de ese día, la situación entre Evelyn y yo fue un poco incómoda. De repente nos volvimos muy educados. Saliendo del apartamento. Ah, después de ti. No, tú primero. En la cena. Gracias por cocinar. Estaba delicioso. Oh, no fue nada. A la hora de dormir. Deberías tomar la cama. Está bien, tómala. No, no, duerme ahí. Duermes. 3 minutos después. Durmamos juntos. Bien. Nos acostamos en la cama, uno al lado del otro. Despiertos. Mirando al techo. De repente, Evelyn se echó a reír. Me giré para mirarla. Ella seguía mirando al techo, con una sonrisa en el rostro. ¿Qué estamos haciendo? Esto es ridículo. Giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Ambos nos echamos a reír a carcajadas. Así, la incomodidad se disipó. Mañana estrenan película. ¿Quieres ir?, preguntó Evelyn suavemente. Corrí mi almohada y asentí. Sí, pero primero tengo que trabajar. Perfecto. Nos vemos después de terminar mi turno en la floristería. Iré a buscarte. Tu tienda está un poco lejos de mi casa. Bueno. Descubrimos que, a menos que Evelyn regresara a su mundo, mis modificaciones a la historia no le afectarían. Ya lo habíamos probado. Como Evelyn estaba atrapada aquí, necesitábamos dinero para los gastos diarios. Intentamos ver si podía escribirnos algo de dinero. Desafortunadamente, falló. Evelyn hinchó el pecho y se rió. Está bien. Con mis habilidades, ganar dinero es pan comido. Para mi sorpresa, Evelyn tenía una identificación válida. No era una inmigrante indocumentada. No sé cómo sucedió, dijo. Pero nuestros mundos son similares en ese aspecto, así que no es tan extraño, supongo. No sé por qué pude traer esto conmigo. No pudimos resolverlo, así que lo dejamos. Evelyn, llena de confianza, salió a buscar trabajo. Pero pronto descubrió que, aunque tenía identificación, no tenía historial académico ni laboral. Y su experiencia empresarial de su mundo no se tradujo aquí. Después de todo, en una novela melodramática, los conflictos empresariales suelen ser tan sofisticados como una pelea de patio de recreo, impulsados por el capricho del autor más que por la lógica. Evelyn estaba destrozada. Las habilidades de las que estaba tan orgullosa eran inútiles aquí. Soy un fracaso, Ethan. Al verla así, casi me río. No, no, solo estás buscando en los lugares equivocados. Fuimos a tiendas de conveniencia, restaurantes y floristerías cercanas. Al final, Evelyn consiguió trabajo en una floristería. Siempre le habían interesado las flores e incluso las había estudiado en su tiempo libre como directora ejecutiva. Yo, en cambio, conseguí unas prácticas en una empresa tecnológica. El sueldo era decente. Nuestras vidas se adaptaron a una cómoda rutina. Hasta la noche después de ver la película. Esa película era buenísima. La última vez que vi una fue hace años.
Es mucho mejor que verlo en casa. Evelyn charlaba alegremente a mi lado. Intervenía de vez en cuando y tuvimos una conversación genial. Necesito ir al baño. Tomé un poco de refresco de más. Le dije a Evelyn que volvería enseguida y me fui. Me esperó en la zona de asientos del centro comercial. Fui rápido. Después de lavarme las manos, volví a toda prisa. De camino, vi una pastelería con un pastel que le encantaba y decidí comprarle uno. Pero al volver, con el pastel en la mano, vi a un hombre de pie junto a Evelyn. Hablaba con intensidad, con las emociones a flor de piel. Evelyn, ven conmigo. Te quiero de verdad. A pesar de su apasionada declaración, Evelyn permaneció impasible. Ella solo bebió el té de burbujas que le había comprado, sin siquiera mirarlo. Esto enfureció al hombre. Extendió la mano para agarrarla. ¿Qué crees que estás haciendo? Me acerqué, lo agarré del cuello y lo aparté de un tirón. El hombre, interrumpido, estaba furioso. Estoy hablando con mi novia. ¿Y a ti qué? ¿Quién demonios eres?, gruñó. En cuanto lo dijo, Evelyn intervino. Oye, no mientas. Podría demandarte por difamación. Evelyn, antes estábamos tan enamorados. ¿Por qué? Evelyn se levantó y miró al hombre con frialdad. No recuerdo que nos hubiéramos enamorado nunca, Julián. Al oír el nombre, casi me ahogo de la risa. Sabía quién era. El hombre que originalmente pretendía que fuera el antiguo amor de Evelyn. En la versión actual de la historia, solo había mencionado su nombre y que eran amigos de la infancia. Aún no había aparecido. Evelyn frunció el ceño. Daba la casualidad de que íbamos a la misma escuela. Apenas éramos amigos, y me intimidaste toda mi infancia. Siempre intentabas quitarme mis cosas y ponías a la gente en mi contra. Pero yo siempre luchaba, y tú siempre salías corriendo llorando. No te soporto. ¿Por qué me gustarías? ¿Estás delirando? Me miró fijamente. Bueno, fue mi culpa. Ella continuó, no sé cómo llegaste aquí, pero no viniste por mí, ¿verdad? Ante esto, Julián se puso nervioso. ¿De qué hablas, Evelyn? Vine porque te amo. Quiero llevarte conmigo. Todo eso de niños, solo intentaba llamar tu atención. Ya sabes lo inmaduros que son los adolescentes. Pero ahora soy maduro. Volví para estar contigo. Evelyn soltó una risa sarcástica, con la mirada penetrante. ¿Qué descaro tienes? Su voz era fría. Si no recuerdo mal, te fuiste del país porque estabas endeudado con un usurero. Huiste y dejaste que tus padres sufrieran las consecuencias. Estaban tan presionados que saltaron de un edificio. Estás aquí ahora porque tienes en la mira a mi empresa, ¿verdad? No tramas nada bueno. Cada palabra suya hacía que Julián palideciera. Evelyn sonrió con suficiencia y me miró. Apreté su cuello con más fuerza. Si vuelves a aparecer por aquí, me aseguraré personalmente de que te arrepientas. Después de todo, Julián tendría que volver al mundo de la novela. Eso me daba mucho margen de maniobra. Incluso en el mundo real, probablemente podría vencerlo sin problemas. El tipo parecía estar en muy mal estado. Julián se desplomó en el suelo, aterrorizado. Luego se incorporó y huyó. La mirada en sus ojos. Va a guardar rencor, le dije a Evelyn. De ahora en adelante, los llevaré del trabajo. No te vayas de la tienda hasta que llegue. Al verme tan tensa, Evelyn solo sonrió. Bueno, lo que tú digas. Entonces sus ojos se posaron en el pastel que había dejado y corrió hacia él emocionada. ¿Me lo compraste? Asentí. Evelyn me abrazó. Gracias. Por un momento, me quedé perplejo. Justo cuando estaba a punto de abrazarla, se apartó y empezó a comer el pastel con alegría. Suspiré. Al instante siguiente, me acercaron a la boca un trocito de pastel sujetado con un tenedor. Evelyn me sonreía radiante. Me quedé paralizada un segundo y luego abrí la boca. Delicioso.
Evelyn sonrió y se sirvió un trozo con el tenedor. Una expresión de pura felicidad en su rostro. Al observarla, sonreí también. Nunca dejaría que le pasara nada. Los días siguientes se fueron normalizando. Llevaba a Evelyn a la floristería y luego iba a trabajar. Después de mi turno, corría a recogerla y cenábamos juntas. Los fines de semana íbamos al cine, al acuario, al parque de atracciones. Visitábamos jardines botánicos, hacíamos cerámica juntos, hacíamos senderismo y visitábamos un templo para pedir deseos. ¿Qué deseaste?, pregunté, sosteniendo una cinta roja. Evelyn solo sonrió. Si te lo digo, no se hará realidad. Ató su cinta a la rama de un árbol. El árbol estaba cubierto de cintas rojas, cada una esperanza para el futuro. Al mirarlas, me sentí lleno de esperanza. El tiempo pasó. Julián nunca volvió a aparecer, y empezamos a bajar la guardia. Un día, después del trabajo, compré 2 tés de burbujas y fui a la floristería. ¿Qué? Evelyn ya se había ido. El empleado me dijo que alguien había llamado a Evelyn y que no había regresado. Me invadió un miedo terrible. Justo entonces, vibró mi teléfono. Un nuevo mensaje. Si quieres volver a ver a Evelyn, ven aquí solo. Abajo había una dirección. El mensaje era del teléfono de Evelyn. Estaba en apuros. Corrí a la dirección. No estaba lejos, pero estaba en una zona apartada. Llegué en 15 minutos. Era un edificio abandonado y a medio terminar. Seguí las instrucciones, buscando hasta que los encontré en el 6º piso. Evelyn estaba atada a un pilar. Junto a ella estaba un Julián desaliñado. Parecía haber pasado por mucho, lo cual tenía sentido. No tenía habilidades ni trabajo. Probablemente no tenía hogar. Fui a ver cómo estaba Evelyn. Parecía ilesa. Cuando Julián me vio, se le pusieron los ojos rojos. Es todo culpa tuya. Si no fuera por ti, Evelyn habría vuelto conmigo. Gritó. Y mi vida es un desastre por tu culpa, ¿verdad? Eres el creador de nuestro mundo. Si no fuera por ti, no estaría en esta situación. Es todo culpa tuya. Sostenía un cuchillo, agitándolo frente a la cara de Evelyn. Pero no importa. Ahora que sé la verdad, es fácil arreglarlo. Me miró. Quiero que cambies la historia. Hazme el gobernante del mundo. Hazme rico más allá de mis sueños más locos. Con un harén de mujeres hermosas. Julián estaba desquiciado. Lo miré, intentando parecer tranquilo. De acuerdo, pero primero tienes que dejar ir a Evelyn. Se rió. ¿Bromeas? Me llevo a Evelyn conmigo. Quiero que vea en qué se puede convertir el hombre que tanto desprecia. Le clavó el cuchillo en la garganta. Quiero que lo cambies ahora. Y antes de que nos envíes de vuelta, te suicidarás. Empecé a acercarme, intentando calmarlo. Está bien, no hay problema. Pero cálmate. Podemos hablar de esto. ¿Cuánta fuerza necesitas? En ese momento, el cuchillo se aflojó un poco. Me acercaba. Tenía la mano apretada tras la espalda, lista. Y no es algo que pueda hacer al instante. Tenemos que planearlo. Que sea plausible o no funcionará. Me miró con recelo. ¿Intentas ganar tiempo? Negué con la cabeza frenéticamente. Puedes preguntarle a Evelyn. Si pudiera cambiar las cosas cuando quisiera, ya la habría convertido en la reina del mundo. Parecía creerme. Empezó a pensar, mientras el cuchillo descendía ligeramente. Vi mi oportunidad. Julián. Grité. Levantó la vista. Le tiré un puñado de chile en polvo y tierra directamente a la cara. ¡Ay! Gritó, soltando el cuchillo. Me abalancé y lo derribé al suelo. Mientras aullaba de dolor, agarré un cuchillo y corté las cuerdas de Evelyn. ¿Ethan? Evelyn se arrojó a mis brazos. La abracé fuerte. No pasa nada. Está bien. Ocupémonos del primero. Me giré y vi a Julián,
con el rostro desencajado por la rabia, abalanzándose sobre nosotros con el cuchillo. Pero no me moví. Julián, pensando que me había rendido, se puso aún más feroz. Me clavó el cuchillo en el costado. Por un momento, nos quedamos mirándonos fijamente. Julián estaba atónito. ¿Por qué no sangraba? ¿Por qué no gritaba? Le sonreí y luego le di una patada fuerte, derribándolo. Estaba completamente desconcertado. Saqué el cuchillo de mi costado. No tenía ni un rasguño, porque el cuchillo que había usado era el mismo accesorio retráctil que le había quitado a Evelyn. Al ver esto, Julián se enfureció. «Me estás tomando el pelo». «No, solo eres un idiota». Sonreí al oír las sirenas a lo lejos. «Estás a punto de ser arrestado». Al oír las sirenas, Julián entró en pánico. Me giré para ver cómo estaba Evelyn. «¿Estás bien?» La expresión de alivio en el rostro de Evelyn se transformó al instante en una de puro terror. Sus ojos se clavaron en mí. Entonces me apartó con todas sus fuerzas. Al instante siguiente, vi una flecha atravesarle el pecho. Sangre roja oscura le manchó la camisa. Mis ojos se abrieron de par en par, incrédulo. Intenté gritar, pero no me salió ningún sonido. Un dolor agudo me atravesó el pecho, como si también me hubieran disparado. «Ahora te toca a ti, Ethan». Giré la cabeza de golpe. Un joven con una calma desconcertante estaba allí de pie, sosteniendo una ballesta. «Leo, ¿qué haces?» «¿Estás loco?», gritó Julián. Ahora sabía quién era. El hombre que se suponía que era el falso marido de Evelyn al final de la historia. La voz de Leo era fría mientras me miraba fijamente. Si no fuera por él, habría heredado una fortuna de Evelyn, habría conocido a una mujer hermosa y habría vivido una vida de lujo con toda la gente que me menospreciaba. Pero él lo destruyó todo de raíz. La historia terminó antes de empezar. Mi futuro se acabó. Es culpa suya. Levantó la ballesta para disparar de nuevo, pero al segundo siguiente, ¡bam!, sonó un disparo. Un agujero rojo apareció en la frente de Leo y se desplomó. La policía había llegado. Julián, presa del pánico, intentó correr, pero resbaló y cayó desde el borde del edificio, desplomándose hasta morir. Miré a Evelyn en mis brazos, con lágrimas corriendo por mi rostro. «No pasa nada. Está bien. Te llevaremos a un hospital». Pero Evelyn solo sonrió y me tocó la mejilla con suavidad. «¿Recuerdas el deseo que pedimos en el listón rojo?» Apreté su mano con fuerza, sollozando. «Lo recuerdo. Siempre lo recordaré». Ella sonrió. «¿Quieres saber qué deseé?» No soportaba pensarlo. Simplemente le tomé la mano, con voz suave. «¿Qué fue?» El rostro de Evelyn estaba pálido, su mirada se volvía distante. «Deseé que pudiéramos estar juntos para siempre». Cerró los ojos, sus labios se movieron con su último aliento. Sabía lo que decía. «Te amo». «Yo también te amo». «Te he amado por tanto tiempo». Dije con voz ahogada, mis lágrimas cayeron sobre su rostro. La mano que sostenía se aflojó. Después de eso, llegó la policía, pero no encontraron ningún cuerpo. Habían visto a los sospechosos con sus propios ojos. Habían disparado a uno de ellos, pero ya no estaban. Me interrogaron. Me quedé mirando por la ventana, perdido. Se convirtieron en luz y desaparecieron. Creo que regresaron a su mundo. Quizás la muerte era la única forma de regresar. No sabía si Evelyn volvería a la vida en su mundo. No sabía cómo sería su vida. Solo sabía que la persona con la que había pasado ese tiempo tan valioso había desaparecido. Me encerré en mi apartamento durante días. Chris y Sara vinieron, pero no los vi hasta que encontré la nota dentro del libro que habíamos leído juntos. «Espero que siempre seas feliz. Evelyn, para Ethan». 23 de julio de 2025. Ese día, volví a comer. Y a escribir. Descarté los clichés viejos y desgastados. Deseché toda la trama. Escribí una nueva historia, con Evelyn como protagonista. En esta,
tuvo padres amorosos y una infancia feliz. No necesitó que nadie la salvara. Era ella misma. Ella era Evelyn Reed. Podía ser feliz y tener éxito por sí sola. Espero que dondequiera que estuviera, en ese otro mundo, estuviera a salvo y feliz. Aunque no la volviera a ver. Pasó el tiempo. Seguí trabajando. Pero de vez en cuando, iba de excursión. Iba al árbol donde Evelyn y yo habíamos atado nuestros lazos. Encontré su lazo, todavía allí. Con su hermosa letra, decía, estar con Ethan, feliz, para siempre. La volví a atar con cuidado y até la que había escrito junto a la suya. Ethan siempre amarrá a Evelyn. Me quedé allí, sintiendo el viento, viendo las cintas rojas bailar como llamas. Vaya, qué deseo tan cursi. De repente, una voz se escuchó detrás de mí. Me quedé paralizada, con el cuerpo temblando. Me di la vuelta, con el corazón latiéndome con fuerza. Evelyn estaba allí, sonriéndome. Su suave cabello bailaba al viento, recogido por la diadema que le había regalado. ¿Qué pasa? ¿Soy tan hermosa que te has quedado sin palabras? Di un paso adelante y la abracé. Evelyn me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Ya volví, Ethan. Sí, bienvenido a casa. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Tras perdernos y reencontrarnos, atesoramos cada momento. Nos casamos después de graduarme. Vivimos una vida sencilla y normal. Todos los días, después del trabajo, iba a la floristería a recogerla. Veíamos películas, probábamos nuevos restaurantes. Los fines de semana, viajábamos y explorábamos la ciudad. Unos años después, tras ahorrar, abrimos nuestra propia floristería. Evelyn trazó nuestra historia en el lenguaje de las flores y la compartió con parejas enamoradas. En nuestro tercer año de matrimonio, tuvimos un hijo. La vida se volvió más complicada, pero también más alegre. Ella sostenía a nuestro bebé, con sus ojos llenos de amor, y me miraba. Cariño, te quiero muchísimo. Y la abrazaba y le decía, yo también te quiero. Años después, nuestra hija de 8 años se quejaba de lo sentimentales que éramos. No sabía que a los 18 años, sería ella quien se quejaría de que hablábamos demasiado fuerte o de que nos íbamos de viaje sin ella. Esta escena se repitió hasta que envejecimos y nos pusimos canosos. Nos sentamos en el patio, viendo jugar a nuestros bisnietos. Evelyn me tomó de la mano. Te amo, cariño, dijo suavemente. Le apreté la mano. Yo también te amo, mi amor. Vida. Quizás de esto se trate. Que todos encuentren paz y alegría. Fin.